Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo ya 6, versículos 41 es lo que vamos a estudiar aquí hoy. San Juan, capítulo 6, versículo 41. Los judíos murmuraban de él, porque había dicho, yo soy el pan que bajó del cielo. Queridos amigos, miremos un poco de un contexto narrativo, es decir, lo que significa aquí este versículo dentro de la gran narración y asimismo también en su contexto histórico. ¿Qué es lo que nos quiere contar? ¿Qué es lo que nos quiere narrar? En primer lugar, vemos aquí la murmuración principalmente. La murmuración como una repetición también que nos hace recordar, pero directamente al Éxodo. No nos olvidemos que esta murmuración, la que había sucedido también como una resistencia de Israel, sobre todo estando en el desierto. Esto es lo que nos dice el versículo 41. Los judíos murmuraban de él, porque había dicho, yo soy el pan que bajó del cielo. Cuando Jesús identifica el pan del cielo con su propia persona, porque él dice, ¿verdad? Yo soy esa persona, comienza la resistencia de sus interlocutores. Entonces, ¿qué imagina la ¿verdad? Los interlocutores que comienzan a cuestionar, comienzan aquí a preguntar. Él emplea una expresión, ¿verdad? Egon sison peri autu. Egon sison peri autu, es decir, murmuraban acerca de él, peri, alrededor, en torno, con respecto a, ¿verdad? El peri. Entonces, murmurar, queridos amigos, está evocando, como decíamos recién, las mismas murmuraciones de Israel cuando ellos tienen en el desierto, contra Moisés, contra Aarón y contra Miriam, ¿se acuerdan? Estos tres personajes, estos tres hermanos, contra quienes el pueblo está murmurando en el desierto. La geografía ahora ha cambiado, ya no nos encontramos en el desierto, no estamos en el desierto, pero esa disposición interior, quiénes somos nosotros, qué es lo que estamos pensando, qué es lo que nosotros, por lo tanto, comenzamos a hablar. Por eso ese es el murmurar, el comenzar a hablar con respecto a peri autu, sobre él o de él. Esa disposición interior es la que el autor sagrado quiere darnos a entender. Una predisposición interior negativa que permanece en el corazón. Así como Israel murmuró ante la acción inesperada de Dios, ahora también los oyentes de Jesús. Israel contra Dios, murmura en el desierto. Ahora entonces es
el pueblo de Israel siempre, es decir, los judíos que están murmurando ante el accionar del yo soy, ¿verdad? Yo soy el pan bajado del cielo. Entonces están rechazando totalmente la revelación que supera sus expectativas religiosas. El hecho de que Jesús se presentara de esta manera, entonces, oye, temo yo no caue temo, cuave orellando y cuase y mama evalandereta orejina co angaye, porque de haber en voz asaina, yo soy el pan bajado del cielo. Mapion de la areja con ¿verdad? Eso es lo que en el fondo nos está queriendo transmitir. El murmurar, no estamos de acuerdo, no nos gusta, no nos adherimos a esta propuesta. La ironía histórica y espiritual, queridos amigos, aquí nos está mostrando lo del desierto, ¿verdad? Sobre todo nos recuerda al maná que habían recibido nuestros padres en el desierto. Ellos reciben en el desierto el maná caído del cielo, bajado del cielo, el maná, que es esto, ¿verdad? El alimento de Dios. Pero la cuestión es que ahora ellos terminan produciendo la misma actitud ante Dios. Ellos, es decir, los judíos ahora, en este diálogo con Jesús, San Juan nos quiere demostrar y nos quiere decir que ellos también están teniendo esa misma actitud contra Jesús que ha bajado del cielo. Qué interesante, nosotros varias veces hemos dicho en la presentación, sobre todo del libro de San Juan, de este evangelio, que Juan es el que menos nos trae explícitamente los versículos del Antiguo Testamento, de la Biblia, del Antiguo Testamento, dentro de su obra. Son pocos los versículos que citan así textualmente, pero sin embargo, todo el trasfondo de su lectura, de una manera o de otra, nos está hablando del Antiguo Testamento. Aquí, por ejemplo, es ese rechazo que nosotros encontramos en el libro de los Números, capítulo 14, ¿verdad? O sea, no quieren saber nada, le rechazan a Moisés, le rechazan a Aarón, el sacerdote, le rechazan a Miriam, la hermana de Moisés y de Aarón. Juan, por lo tanto, enseña que el éxodo todavía debe realizarse, ¿pero dónde? En el corazón humano. El verdadero éxodo, queridos amigos, es decir, salir de nuestros egoísmos, salir de nuestras maneras de pensar, salir de nuestro fanatismo, encerrarnos en nosotros mismos. Se puede haber abandonado Egipto exteriormente y continuar prisioneros, sin embargo, en esas categorías personales que nos impiden reconocer aquí la novedad que nos ofrece el Señor. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 41. Los judíos murmuraban de él porque había dicho, yo soy el pan que bajó del cielo. Esta es la causa de murmuración de parte de los judíos con respecto a la persona de Jesús. La murmuración es una resistencia, pero una resistencia colectiva, la que nosotros estamos viendo aquí. Esta resistencia, queridos amigos, que encontramos de parte de los judíos. Entonces, directamente se presentan y dicen aquí dentro de su fanatismo, comienzan a murmurar. En el lenguaje bíblico, la palabra que se utiliza es la palabra murmurar, ¿verdad? Directamente. Refunfuñar incluso es mucho más fuerte todavía, ¿verdad? Porque el refunfuñar parece que nos hace entender que va un poquitito más del murmurar. El murmurar es como que se añemonguetan en mi lleva pecha ante pero es aropuca y bebe aropitau bebe la murmura y mina. Pero sin embargo el refunfuñar ya va mucho más allá, ¿verdad? Porque el refunfuñar quiere decir que además entonces ahora lleva ne contra es el refunfuñar. El murmurar hasta puede ser, entonces estamos hablando aquí, pero gran cosa no nos interesa, entonces es una murmuración, ¿verdad? Ahora, el murmurar no significa simplemente manifestar una duda, no significa eso, manifestar solamente una duda, sino que es hablar
lateralmente, comentar entre otros y desacreditar aquello que incomoda, evitando una confrontación sincera con la verdad. Desacreditar, atención, lo que quiere es desacreditar aquello que nos incomoda. Entonces, como queremos desacreditar lo que a nosotros nos incomoda, evidentemente que estamos queriendo también evitar una confrontación sincera con la verdad. Pero aquí entonces, cuando uno comienza a murmurar, directamente no quiere absolutamente conversar, no quiere absolutamente manifestar una duda, ¿verdad? No quiere absolutamente manifestar nada de lo que está sucediendo aquí, ¿verdad? Es hablar en todo caso, pero así, lateralmente, de una manera escondida, sin afrontar el problema realmente. Entonces, ñamo cañisea lleva. Pero la año de ella es llena, ñamo y la año de basura pe alfombra vive y la gente. Ubebe entonces ñamo cañisea, pero eso no soluciona ningún problema, ¿verdad? No soluciona, porque siempre la basura quedará siempre ahí, solamente que está ocultada bajo la alfombra, está oculta. En una sociedad marcada por una fuerte identidad comunitaria, sobre todo, una objeción individual podía transformarse rápidamente en un rechazo colectivo. Claro, porque cuando es una comunidad, enseguida, como decimos nosotros, pega la polvorita y la lleva. Ese es como esa dinamita que se va quemando el hilito, ¿verdad? O capube, pero eso es que se está irrigando, dice, se está irrigando como pólvora, ¿verdad? Rápidamente, como que va. Es un rechazo, por lo tanto, que posteriormente se vuelve colectivo. La idea no siempre adquiere fuerza porque sea verdad, no adquiere fuerza porque sea verdad, sino porque muchas personas comienzan a repetirla, Entonces, queridos amigos, esto es muy importante, ¿verdad? Que nosotros tengamos en cuenta, porque esa idea, como decíamos, no adquiere esa fuerza porque sea verdadera, porque andas ahí, ¿verdad? Es murmuración, ¿verdad? Pero muchas personas, de cierta manera, como comienzan a repetirla, que al final también está golpeando de cierta manera. La dificultad humana para aceptar la novedad de Dios, mientras que Dios permanece siempre dentro de nuestras previsiones, la fe, parece que es una cosa sencilla, ¿verdad? O sea, yo ya creo en Dios, parece como que estamos todos de acuerdo en eso. Sin embargo, cuando aparece esta acción, supera nuestras categorías religiosas. La murmuración que te lleva a una división pero supera totalmente entonces a cualquiera de estas categorías que nosotros tenemos. El aspecto religioso, el aspecto cultural, el aspecto mental, o sea, todo lo que es la murmuración. Sino que al contrario, ¿verdad? Nos desestabiliza. Por lo tanto, la murmuración se convierte en una defensa. Esa murmuración rechaza aquello que todavía no comprendemos sin revisar nuestras propias seguridades. Sin revisar todavía, pero sin embargo, ya nos hace perder esa paciencia, esa defensa que nosotros tenemos interiormente. Y por lo tanto, muchas objeciones nacen no de haber examinado demasiado una verdad. No es porque hemos examinado esa verdad, sino del temor a las consecuencias de aceptarla. Tenemos miedo, ¿verdad?, de aceptarla y entonces queremos desvirtuar la cuestión y entonces comenzamos a murmurar. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 41. Los judíos murmuraban de él porque había dicho, yo soy el pan que bajó del cielo.
Queridos amigos, vamos a mirar algunas de estas palabras claves que nosotros encontramos dentro de este versículo. La primera es el mismo nombre, ¿verdad? El término Iudaioi. Iudaioi. Y esto quiere decir los judíos. Iudaioi. Debe interpretarse cuidadosamente. No constituye una acusación contra todo el pueblo judío. Entonces, de los judíos. Iudaioi. No constituye esa acusación que se le hace a todos los judíos, ¿verdad? Sino que específicamente aquí Juan está queriendo decir de esa primera comunidad cristiana que pertenecían sobre todo a los de Israel, esa pertenencia a Israel, el pueblo judío. Jesús, nosotros sabemos muy bien que tanto sus discípulos también, esa primera comunidad también pertenecían al judaísmo y además ellos estaban diciendo y estaban caminando y decían que ellos provenían del judaísmo, ¿verdad? Ellos eran judíos, evidentemente. Cierto que cuando esto se está escribiendo estamos ya en el año 100, ¿entiendes? Es decir, que ya ha pasado bastante, hay una reflexión cristiana de los discípulos del Señor y entonces miran, pero no es que esa acusación se refiera a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque muchos de los que están siguiendo a Jesús, también ellos pertenecen al pueblo judío. Es decir, no puedo yo hablar mal otra de los judíos y yo mismo soy judío y estoy en este seguimiento de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, según este contexto, Juan utiliza para designar determinados grupos interlocutores, principalmente eso. Algunos grupos interlocutores con quienes aquí nos encontramos y estamos nosotros conversando. Autoridades que adoptan una posición de oposición directa a Jesús. Entonces, estos son los verdaderos judíos con quienes aquí el autor sagrado, es decir, San Juan, está expresando. Son los judíos, ¿verdad? Los judíos. Y por eso decíamos que debemos interpretar muy cuidadosamente. En Juan 6:41, quienes anteriormente aparecían como una multitud, comienzan a adquirir una identidad narrativa de resistencia. Resistencia. No cambia seiba y lleva. No hipotayete hoy lleva la oye poco ese fuera una resistencia total. Resistencia total. La incredulidad deja de ser una dificultad momentánea y comienza a convertirse en una posición organizada contra Cristo. Aquí entonces es una dificultad momentánea, y comienza a convertirse en una posición organizada. A ver, ya veré cómo la añade, ya era la persecución. Cuando imagina una cierta persecución, es una organización ya directamente contra el cristianismo, es decir, una organización contra Cristo. El problema de esta manera no consiste tanto en pertenecer a Israel, sino en resistirse al cumplimiento de aquello que la esperanza de Israel aguardaba. ¿Entendieron? No es lo tanto el pertenecer o no a Israel, yo soy el pueblo judío, pero sí me resisto al cumplimiento, esto es muy importante, al cumplimiento de lo que Dios había prometido para el pueblo judío. Los judíos, es decir, estos que rechazan, estos que no quieren saber nada, que se resisten al cumplimiento de aquella esperanza del pueblo de Israel, humiala judíos inagoables. Queridos amigos, hay una segunda palabra clave, artos, es decir, pan, artos. Dentro de un simbolismo cristológico, el artos, la palabra artos significa pan. Hasta este momento podía comprenderse como símbolo del alimento concedido por Dios, es decir, Dioña de Mongarú, Dioña de Matalle, Bañan de Bariaya, Guatajina, el pan que nos alimenta, que nos fortalece. Ahora queda inseparablemente unida a la afirmación personal de Jesús. Yo soy el pan. Atención, yo soy el pan. Está unida directamente a la persona de Jesús. En cuanto que anteriormente estaba simbolizando ese pan que alimenta, que fortifica en el desierto, ahora queda unida a la persona de Jesús. Yo soy el pan. El signo deja de referirse únicamente a un objeto o a un don material
El pan del cielo ahora es una persona, es decir, es Jesucristo. De un aspecto teológico, el cristianismo no ofrece solamente una doctrina, una moral o una sabiduría espiritual, sino que coloca en el centro a Cristo. Yo soy el pan bajado del cielo. Yo soy el pan. Y por lo tanto, quien se presenta como el alimento, ahora que es Jesús, alimento indispensable para alcanzar la vida verdadera. Este es el alimento para alcanzar la vida verdadera. Entonces, buscar el pan, rechazando a quien se declara pan, constituye la contradicción fundamental del discurso. No se puede recibir plenamente el don de Dios sin recibir al Hijo enviado por el Padre. Es decir, ñandé ya se caína porque esa es la contradicción. Buscar el pan, ¿verdad? Nosotros estamos buscando el mesianismo. Y aquí Dios mismo que lo está presentando, este es el pan. Y nosotros lo rechazamos. Entonces, ¿en qué quedamos, verdad? No se puede recibir plenamente ese don de Dios sin recibir al Hijo enviado por el Padre. Queridos amigos, volvemos nosotros enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos nosotros con Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 41. Los judíos murmuraban de él porque había dicho, yo soy el pan que bajó del cielo. Desde un aspecto así de nuestro estudio, queridos amigos, de enseñanza, para el año de poesía, ¿verdad? El Evangelio de San Juan, en este capítulo 6, 41, los judíos murmuraban de él porque había dicho, yo soy el pan que bajó del cielo. En primer lugar, nos enseña que la murmuración revela que el desierto continúa en el corazón. La murmuración quiere decir, queridos amigos, que el desierto, ese desierto del Antiguo Testamento, ese desierto de no querer escuchar la voz de Dios, bueno, este desierto continúa, ¿pero dónde? En el corazón del hombre, en nuestro corazón. La reacción de los interlocutores establece un puente con el Éxodo. Establece directamente entonces un puente con el Éxodo. Así como Israel murmuró ante Dios en el desierto, ahora ellos murmuran ante el verdadero pan bajado del cielo. Ahora entonces estamos murmurando ante ese pan verdadero bajado del cielo. O la de murmuración. ¿Pero por qué? Y porque ese desierto, decíamos, ese desierto, así como Israel murmuró contra Dios, se puso contra Dios. ¿Dónde? Y se puso contra Dios allí, en el desierto, durante el Éxodo. Ahora también Israel murmura ante Dios, murmura ante Jesús, ante quien el Padre nos da. Y entonces, este pan bajado del cielo es causa de murmuración. El desierto no es solamente ese lugar geográfico. El desierto no es solamente ese lugar geográfico como nosotros podemos entender, sino que también es una condición espiritual marcada por la desconfianza, la resistencia y la incapacidad de reconocer la providencia divina. Entonces, aquí encontramos, queridos amigos, esto de que nosotros miramos el desierto. El desierto lo que nos hace entender es que también una condición espiritual marcada por la desconfianza, porque uno no confía y te oí va para la derecha, ¿verdad? Marcar por la desconfianza, la resistencia y la incapacidad de reconocer la providencia divina. Cuando nosotros no podemos reconocer esa providencia divina. Queridos amigos, hay una segunda enseñanza. Conocer la tradición no garantiza comprender su cumplimiento. La famosa ya es hoy. Es como que conocemos todo, ¿verdad? Yo conozco esta tradición, pero eso no justifica absolutamente ni garantiza
que comprendemos ese cumplimiento de Jesús en nuestra vida. Los interlocutores también conocían la historia del maná, recordaban a Moisés, esperaban los bienes prometidos por Dios. Sin embargo, no reconocieron que aquellas realidades apuntaban hacia Cristo, ¿entiendes? Es decir, y ande ya vea que va a venir de esta manera, y va a venir en su gloria, y va a hacer esto, y va a hacer aquello. Pero sin embargo, no tenemos la mirada bien fija en Jesucristo para entender su mesianismo, para entender estos bienes que el Señor nos regala. Se puede custodiar fielmente la memoria de una persona y se puede, sobre todo, también rechazarla. Nosotros lo rechazamos cuando comienza a cumplirse de una manera inesperada, totalmente, ¿verdad? Entonces lo rechazamos. Queridos amigos, una tercera enseñanza, la murmuración evita el encuentro sincero con la verdad. La ñande ya puros y aprender en dudas y de Pinocho y enseguida. Y entonces echa por el suelo toda la sinceridad, toda la verdad. Da ya yo güero viabe y mao y lleva. ¿Y por qué? Y porque estamos matando esa realidad nuestra. En lugar de preguntar directamente a Jesús para comprender sus palabras, los interlocutores hablan entre ellos. Habían allí entonces personas que pueden hablar, ¿verdad?, entre ellos directamente, es decir, ponerse de acuerdo. Buscan apoyo en quienes comparten su incomodidad y opresión. Buscar apoyo. Aún en estos lugares donde se comparte la incomodidad, donde se comparte la oposición. La murmuración no busca luz, sino confirmación. No desea comprender la verdad, sino encontrar razones para permanecer en la resistencia. Una cuarta enseñanza, queridos amigos, es que el verdadero escándalo consiste en aceptar que el pan es una persona. Aceptar que ese pan que da vida ahora es Jesús mismo. El don del Padre está inseparablemente unido a su persona, inseparablemente unido. Y la murmuración lo único que descubre aquello que todavía no ha sido liberado, Y entonces esa murmuración nos vuelve a hacer repensar, animar, mirar, ver, fortalecernos, ¿verdad? Así es que los interlocutores están invocando el desierto para pedir una señal, pero terminaron demostrando que la antigua resistencia de Israel permanecía viva dentro de ellos. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.